de estar junto a nosotros para Botica TV. Te agradezco habernos atendido este día y bienvenido al programa. Bueno, buenos días, muchas gracias y bueno, y feliz día primero que nada también. Eh, Igualmente, Anthony. Muchas Eh, gracias por la invitación. Nos contactamos contigo porque últimamente, a pesar de que las noticias son del coronavirus todo el tiempo, el bombardeo, siempre intento poner atención en las noticias que llegan positivas y me llamó mucho la atención que por muchos lugares se está diciendo que el agujero en la capa de ozono se cerró. Me parece que nadie mejor que tú para contarnos un poquito si esta noticia es verdadera, qué tanto ha tenido que ver este parate que hemos hecho los humanos un poco obligados. Pero antes, Anthony, tal vez, eso te lo dejo a tu criterio, explicar, porque estuvimos charlando un ratito antes de esta videoconferencia, y hay muchas cosas que yo daba por hecho que sabía y no sabía. Me gustaría que vos, que sos el más indicado para esto, explicaran un poquito a la gente de qué se trataba el agujero en la capa de ozono, qué era lo que lo estaba causando, y ese tipo de cosas que de repente la mayoría de la gente sí lo habla todos los días, pero no lo tiene tan claro. Bueno, gracias. Bueno, en principio la noticia, digo, es cierta. O sea, la noticia no es que se cerró el agujero de la capa de ozono a nivel global. Se cerró un agujero muy grande que se formó en la capa de ozono en la zona en el hemisferio norte, en el Ártico, en Ajá. el Polo Norte. Este, O sea que que la, nosotros la- todavía estamos con el que el del sur todavía no tanto. No, no, no. El sur todavía no se ha cerrado y no se espera que se cierre por lo menos hasta el 2050 o más. Este, Siempre y cuando se mantengan estas condiciones de baja emisión de contaminantes, etcétera, ¿no? Ujú. Este, pero ese que se cerró fue un agujero que se formó en el Ártico. Sorprendió mucho a los científicos porque primero sorprendió la formación del agujero en el Ártico porque por las condiciones de los dos hemisferios que son distintas, el agujero de ozono se había formado en principio solamente en el hemisferio sur, sobre la Antártida. Ujú. En el hemisferio norte prácticamente no había, o sea, habían pequeños agujeros, pero no era nada muy grande, muy apreciable. Y en marzo de este año, los científicos detectaron un agujero muy grande sobre el Ártico, que los sorprendió porque no es una cosa común. Y ese agujero fue el que se cerró ahora, a principios, a mediados de abril. Ese fue el agujero que se cerró ahora. Eh, no sé si quieres, hablamos un poquito cómo es el tema de la capa de ozono, o sea, para empezar, ¿qué es el ozono? Sí, me parece perfecto porque como ya te digo, cuando charlé contigo me di cuenta que había muchas cosas que no sabía y pienso que nuestra audiencia debe ser lo mismo. En realidad uno dice, está el agujero en la capa de ozono, tenemos que tener cuidado con, en un momento se hizo mucho hincapié en los aerosoles Claro, y todo eso, el sol, pero en realidad sí. no sabemos bien de qué estamos hablando. Bueno, el ozono es una forma de oxígeno. Ujú. El oxígeno molecular tiene dos moléculas, son dos átomos de oxígeno unidos, es el oxígeno molecular normal. El ozono son tres átomos de oxígeno unidos que se forman por distintas reacciones. El ozono es un gas que es muy común, pero sobre todo es el 90% del gas ese está en las partes altas de la atmósfera, en la estratosfera. Ujú. El otro 10% está en las capas más bajas, donde estamos nosotros. Es un gas que se forma por procesos que se llaman fotoquímicos. O sea, se produce acá, digamos, en superficie, se produce mucho con las tormentas, o sea, la actividad eléctrica de las tormentas produce ozono. Normalmente ese olor, cuando uno dice que siente olor a lluvia cuando viene la tormenta, Sí. bueno, ese es producido por el ozono. El ozono que forman
la actividad eléctrica de las tormentas al caer los rayos. El ozono en general, o sea, a niveles bajos es malo para la salud, sobre todo en concentraciones muy grandes. A pesar de que hace unos años se había hablado de que purificaba el aire, creo que hasta hace un tiempo se vendían Tratamiento. aparatos, sí, aparatos de producción de ozono para el hogar. Es un gas que purifica, sí, pero o sea, en altas concentraciones es malo, produce irritación en la garganta, en las vías respiratorias, no es bueno. E incluso hay una forma de smog, ¿no? El smog es la niebla que producen las emisiones industriales y los autos. En algunos casos, esas emisiones pueden producir ozono. Eso se llama smog fotoquímico y también es muy perjudicial para las vías respiratorias. Eso a niveles bajos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el ozono que está en la estratosfera es lo que nos protege de las emisiones ultravioletas del Sol. Por eso es que cuando se habla de que hay agujero en la capa de ozono, siempre se hace hincapié, como decías tú, en la protección contra los rayos solares, no tomar sol en determinadas horas, no exponerse mucho al sol, porque cuando no hay ozono que proteja de la actividad solar, entonces ahí se producen, en el ser humano se puede producir distintos cánceres, o sea, cáncer de piel, cataratas, altera también el sistema de los vegetales, altera también el ADN del plancton marítimo, ¿no? O sea que producen muchas alteraciones el hecho de que los rayos ultravioletas lleguen a la superficie de la Tierra, ¿no? El ozono es lo que lo detiene, el ozono que está en la estratosfera. Claro. O sea, bueno, ese ozono que está en la estratosfera es lo que llamamos la capa de ozono. O sea, no es una capa como lo que... O sea, no es como si dijéramos, es un nylon que está por encima de la Tierra. Claro. O sea, lo que llamamos capa de ozono en realidad es una zona de la estratosfera que está más o menos entre los 15 y los 40 kilómetros de altura, donde hay una cantidad de ozono que es apreciable y medible. Hay una unidad que se llama unidad Dobson, que fue por el científico, uno de los que descubrió la capa de ozono, que esa unidad es la que mide la concentración. Normalmente, ya con concentraciones, por ejemplo, 290 unidades Dobson, perdón, 220 unidades Dobson de concentración de ozono es el mínimo. Por debajo de eso ya estarían pasando los rayos ultravioletas hacia la superficie. Y 220 unidades de Dobson sería el equivalente como si hubiera una capa de ozono, si el ozono se concentrara, una capa de ozono de 2.2 milímetros de espesor. Claro. A pesar de que, digamos, que el ozono está distribuido en unos 20, 30 kilómetros de espesor, digamos, si eso se concentrara todo en una capa, ocuparía una capa de 2.2 milímetros. Menos que eso ya se empieza a permitir el pasaje de los rayos ultravioletas. Y bueno, ¿cómo se forma ese ozono? Porque de alguna forma llega ahí arriba, porque el oxígeno, o sea, lo que llega ahí arriba es el oxígeno, de forma molecular, que es el oxígeno con dos átomos. La radiación ultravioleta lo que hace es rompe el enlace de esos átomos, o sea, se separan, un átomo para cada lado, y se junta con otra molécula de oxígeno, forma oxígeno, forma ozono, o sea, 3 átomos de oxígeno. Es un proceso que se está dando continuamente, porque las radiaciones ultravioletas rompen la molécula de oxígeno, molecular de O2, digamos, pero también rompen la molécula de ozono. Entonces es un proceso que está dando continuamente, el ozono se está produciendo y se está destruyendo. Claro. Debido a las radiaciones ultravioletas. Ese proceso
hace que las radiaciones ultravioletas sean absorbidas y no las deja pasar hacia abajo. ¿Qué pasa cuando se altera ese equilibrio? Hay un equilibrio que siempre ha existido desde hace millones de años, digamos. Cuando se rompe ese equilibrio, cuando se empiezan a producir compuestos, o sea, la industria, el ser humano empieza a producir los compuestos que llaman los clorofluorocarbonos, o sea, compuestos de base de cloro y carbono, y los hidroclorofluorocarbonos, que también son los mismos compuestos, pero a su vez son hidrogenados. ¿Qué pasa? ¿Por qué son tan peligrosos? Esos compuestos se descubrió en el año, o sea, ya se sospechaba de antes, pero en el año 1985 es que se descubre el agujero de ozono. No se sabía que esos compuestos producían ese daño. ¿Cómo es el proceso? Esos compuestos ascienden en la atmósfera. O sea, cada vez que usábamos un aerosol, por ejemplo, un spray, los aires acondicionados, sí. La refrigeración, de los refrigeradores antiguos, estamos hablando, ¿no? Ahora ya prácticamente no se producen equipos que tengan esos compuestos. Pero los equipos antiguos sí. El gas de un refrigerador que escapaba hacia la atmósfera, o se rompía el gas de un aire acondicionado, o cada vez que alguien usaba un spray para matar insectos. Los spray, porque llegó el momento en el que nos advirtieron de eso y uno al comprar tenía que fijarse. Eso fue a partir de 1997, Anthony, el protocolo de Montreal, ¿no? Ahí está. Eso fue, el protocolo de Montreal fue el que fijó la reducción, tal, o sea, los países que lo firmaron aceptaron reducir las emisiones de los clorofluorocarbonos. Uh-huh. Pero lo que te está diciendo, o sea, ¿cómo se produce, cómo es que los clorofluorocarbonos afectan la capa de ozono? Sí. ¿Qué pasa? Esos compuestos cuando escapan a la atmósfera y empiezan a ascender. No se sabía que llegaban tan, se pensaban que quedaban a mitad de camino, digamos. Claro. Pero en el año 1985 se descubre ese agujero de ozono, que había, o sea, el agujero en realidad es que no es que no exista el ozono ahí, es que las concentraciones son muy bajas. Los compuestos estos clorados ascienden hacia la estratosfera, y cuando llegan ahí, la radiación ultravioleta, lo mismo que hace con el oxígeno, hace con estos compuestos. Rompe las moléculas y el cloro queda libre. Ese cloro libre se une a las moléculas de oxígeno, no permitiendo que se una otra molécula de oxígeno para formar O3, digamos, y formar ozono. Lo peor de esto es que el cloro que queda en la atmósfera es muy destructivo porque se junta con la molécula de oxígeno, no permite que se forme el ozono, pero a su vez la radiación ultravioleta vuelve a romper esa molécula, ¿no? Y un solo átomo de cloro puede afectar a miles de moléculas de oxígeno porque se mantiene en la atmósfera por mucho tiempo, de hecho muchos años, ¿no? Uh-huh. Por eso, aunque a pesar de que se ha reducido la emisión, el efecto de lo que ya se ha emitido hasta el año 96 prácticamente, el efecto de lo que ya se ha emitido va a seguir perdurando en la atmósfera por varios años más. Por eso, aunque hoy se terminara completamente la emisión, igual va a seguir perdurando en la atmósfera porque esos compuestos quedan por muchos años ahí. ¿Viste? Eso es algo que se desconoce prácticamente a nivel de la población normal, que no sabemos de eso. Claro, y que tampoco no es una información que se maneje como algo de todos los días, pero claro. Eso en cuanto al proceso de destrucción del ozono. Ahora, ¿por qué se forma el agujero de ozono? ¿Por qué se forma? O sea, primero se descubrió que estaba formándose en la Antártida. Sí. ¿Por qué se forma ahí? Y ahí ya vamos a por qué se formó que está en el Polo Norte también y después se cerró. ¿Qué pasa? En la Antártida
La diferencia entre el Polo Norte y el Polo Sur es que la Antártida es un continente, ¿no? Y el Polo Norte, el Ártico, es un océano congelado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Al ser un continente, la Antártida, las temperaturas en invierno sobre todo son mucho más bajas en el Polo Sur que en el Polo Norte. Esas temperaturas muy bajas en el Polo Sur generan lo que llaman un vórtice, un vórtice ártico, es un vórtice de baja presión, ¿no? Que ese vórtice está girando en nuestro hemisferio gira en sentido horario, todos los vientos giran en sentido horario, y van acumulando todos los desechos, los desechos no, todos lo que escapa a la atmósfera, todos los contaminantes, se van acumulando, viajan, digamos, por las capas altas de la atmósfera y se van acumulando en ese vórtice. Entonces, toda la cantidad de emisiones de nuestro hemisferio, de todo el hemisferio, de todos los países del hemisferio, se van concentrando ahí en la Antártida debido a ese vórtice. Y ya por debajo de ciertas temperaturas, ya por debajo de 78 grados bajo cero por ahí, se forman un tipo de nubes dentro de ese vórtice, que ahí esas nubes concentran todos los contaminantes y ahí se producen las reacciones que van rompiendo la capa de ozono. Por eso es que se genera ahí. En el Ártico las temperaturas no son tan bajas, por eso es que no había agujero de ozono en el Ártico, en el norte. Porque aparte el vórtice, que ahí se forma un vórtice, pero generalmente es un vórtice que se separa en dos vórtices que están más distanciados, y eso permite que entre aire más caliente. Este año justamente esos dos vórtices se unieron, se formó un solo vórtice en el Ártico, lo que ayudó a que bajaran las temperaturas y se formara un agujero ahí en el Ártico. Ya para mediados de abril esos vórtices se volvieron a separar, ahí volvió a entrar aire caliente y con ozono, aparte el aire caliente que lleva ozono de las latitudes más desde el Ecuador, digamos, y eso hizo que se volviera a cerrar el agujero de ozono en el Ártico. Pero ya te digo, eso es solamente en el Ártico, acá para el hemisferio nuestro sigue abierto el agujero. Se ha estado cerrando desde que se aprobó el protocolo de Montreal. Ya a partir del año 2000 ya se empezó a ver a apreciar las reducciones en el tamaño del agujero de ozono. Y bueno, ha variado, o sea, de repente unos años aumenta más, otros años se disminuye, pero en general, digamos, en la curva de lo que es del año 2000 hasta ahora, el agujero de ozono se ha ido cerrando. Comienzan los cursos y tú puedes ser parte de una nueva generación de modelos. A brillar y verte linda también se aprende, así como a saber hablar en público. Ven a la Escuela de Arte, Moda y Comunicación. Te estamos esperando. Ya están abiertas las inscripciones para la nueva generación de modelos 2020. En este curso aprenderás a caminar, maquillarte, saber estar y tendrás prácticas frente a cámaras, con participación en televisión y mucho más. Escuela de Arte, Moda y Comunicación, Rosario Verde, celular 098-253-710. María José Peinados te espera para una experiencia única. Conoce las últimas tendencias en cortes, color, peinados. Líder en el sector, con una gran calidad en sus profesionales y los mejores productos. El mejor servicio y trato personalizado. María José, experiencia en peluquería, ubicada en Pedro Larrique e instrucciones del año 13. Teléfono 4362-4396 y 099-597-637. Óptica Lombardi cuida tu visión con vocación y alta tecnología. Laboratorio propio con la más alta tecnología al servicio de la elaboración de cristales
con garantía y respaldo total. Óptica Lombardi, tu lente graduado en 40 minutos. 18 de julio 515, teléfonos 4362-478 y 4818, Durazno. Entra en Facebook Óptica Lombardi. Su atención, por favor. En minutos más, usted disfrutará del viaje más placentero de su vida. Viajar con placer es viajar con Nosar. Acortando las distancias, ahora entre países hermanos como Brasil y Argentina. A través de nuestra página web nosar.com.uy, usted puede consultar e informarse acerca de todos nuestros servicios. Bienvenido al mundo mágico de Nosar. Un servicio de experiencia y clase. Un lugar diferente llegó a Durazno. Lo de Luis, tenedor libre al kilo, variedad de platos calientes y frío, pan casero, pastas caseras, comida del día elaborada en el propio local. En 18 de julio 284. Teléfono celular 091-511-574. Lo de Luis. Mis Marías, con todo el encanto y la energía de las piedras naturales, con el buen gusto de sus dueños, Mis Marías es el lugar para encontrar ese detalle que daría el toque final a tu imagen o el regalo con el que quedarás bien. Ubicada en Valle 683. Inmortaliza esos momentos con calidad cinematográfica. HF Producciones. No dejes que el paso del tiempo se lleve tus recuerdos.